el gobierno tuvo la buena iniciativa. El 16 de marzo tomó la decisión esta cuarentena rígida, calificada como medieval, nadie se mueve, nadie sale, y a los 45 días, que está en la primera semana de mayo, por una iniciativa del Ministerio de Economía, se creó una comisión para que planee, programe y cómo reactivar las actividades económicas. Y para ello conformaron una comisión presidida por el Ministerio de Economía, integrada por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, y dijeron que convocaban a un representante de los trabajadores en el Perú, a uno por el sector privado del Perú, a uno por los médicos, a uno por la academia, las universidades, a uno por los medios de comunicación, el representante de todos los gobiernos regionales, un representante de todos los gobiernos locales, municipales. Yo represento al sector privado, pero propuesto por la CONFIEP, que tiene 22 gremios, la Sociedad Nacional de Industria, que cuenta con 40 comités, la Asociación de Exportadores, con sus 11 directores, y la Cámara de Comercio de Lima en igual forma. Ellos son los que me propusieron que represente a todas estas entidades. Y el gobierno aceptó. Vale la aclaración. Ya, ok. Luego, en el tema concreto de lo que es la preocupación, cuando la comisión se instala, esos 45 días ya ponían una alerta. Es decir, el gobierno tomó una decisión de una cuarentena rígida el 16 de marzo porque apareció un virus, se conocía poco del mismo, impredecible sus consecuencias, y había que tomar medidas urgentes y rígidas. Y efectivamente nos sometimos a una cuarentena de no salir de nuestros domicilios. Pero cuando se instala la comisión a los 45 días, ya se contaba con información. Y se sabía que, por ejemplo, el 82% de la infección en el país estaba concentrada en 5 regiones: Lima, Callao, Loreto, Lambayeque, digamos, Piura, de por medio. Loreto, Lambayeque, Piura, Lima y Callao. El resto del territorio del país, sus indicadores de las regiones eran muy bajos. No había riesgos, en realidad, sanitarios que podrían obligar a medidas rígidas de control. Y esas regiones, 17 y 18, podrían ser objeto de actividades económicas, ya con esta información. Igual sucedía en Lima y Callao, porque en Lima, con 42 distritos, 5, 6, máximo 7, estaban con indicadores de riesgo. Los otros 30 y tantos distritos no. El Callao tiene 6, un distrito con problemas, los otros 5 no. Entonces, en ambos casos había la posibilidad de decir, ¿por qué no activamos la economía en las zonas que no son de riesgo, pero entendiéndola como un todo? No es cuestión de decir, autorizo la industria textil, y uno dice, ¿y el comprador? La actividad comercial, porque yo no voy a producir para tener almacenados los productos en la fábrica, agravaría más el problema económico. Entonces, si autorizo al que produce, tengo que autorizar al comerciante. Si autorizo al comerciante, no es el público que le va a comprar al comerciante. No, pero el público no puede salir. Entonces tiene que haber comercio electrónico o sistemas de delivery. Pero si hay eso, son actividades comerciales. ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están los notarios, los registros públicos? ¿Y qué va a pasar con el puerto? ¿Qué va a pasar con el transporte? Entonces, tenía que enfocarse a ver la economía como un todo, como es el cuerpo humano. Una cosa es que ha entrado un virus impredecible, se toman las medidas preventivas recomendadas por los médicos, pero el corazón es el trabajo.
es la remuneración que uno cada día recibe. De acuerdo. Teniendo en cuenta Señor Vega Alvear, soy Karina Novoa, buen día. Yo le quería preguntar, buenos días, le quería preguntar cómo ha ido esta primera fase de la reactivación, se han logrado los objetivos porque ya salió publicada la norma que aprueba la segunda fase. ¿Se está reactivando nuestra economía o este tránsito es demasiado lento? Bueno, entonces, yendo a los temas, respuestas concretas. En la primera semana de mayo que se instala la comisión, se recuerda que el día 16 de marzo, cuando se dispuso la cuarentena, el gobierno dijo, pero hoy mismo sí tienen que trabajar, producir, vender las actividades de alimentos esenciales como los que producen medicinas y productos farmacéuticos. Y entonces, sea agrícolas, la producción, sea industrial, sea comercial, mercados, automercados, lo que fuera. Entonces, esa actividad que se autorizó desde el primer día representaba un 40% del PBI del país. Cuando nos instalamos a los 45 días la comisión, se acordó incrementar de actividades hasta un 65% del PBI. Y para ello es que se autoriza hacia la pesca, hacia la minería, hacia la actividad industrial, sea textil, de vidrio, metalmecánica, insumos, actividades conexas y algunos servicios. Esa decisión tuvo el inconveniente de que cuando la aprueba el gobierno, dice, pero eso sí, yo tengo que autorizar a cada uno qué es lo que puede hacer y cómo debe hacerlo. Y entonces, de la noche a la mañana, nos vemos ante una situación imprevista. Y ahora resulta que volvimos a 1970, que en esa década, para producir, para comprar, para vender, para reinvertir, había que pedirle permiso al Estado a cada uno de esos actos. Y ahora volvía de nuevo. Entonces, se autorizaba la actividad, pero se dijo, vayan al Ministerio de Salud a trabajar en protocolo, vayan al Ministerio de Producción o Vivienda, Energía y Minas, tramiten su proceso. Establecieron 7 etapas para que se cumpla el proceso de obtener la autorización. ¿Y qué ocurrió? Cuando nos reunimos el 18 de mayo para ver cómo iba la reacción, nos encontramos que menos del 10% de las empresas involucradas habían podido lograr sus autorizaciones. Entonces, no se estaba cumpliendo el objetivo de que se active el 65%. No llegábamos ni al 50%. Habíamos progresado poco. Entonces, es el 18 de mayo que la comisión se reúne, se dice, replanteemos las cosas, así no funciona. No puede existir todo este permiso previo de autorizaciones y etapas que están, creando un engorroso proceso burocrático. Incluso estamos dañando hasta el funcionario público que de la noche a la mañana tiene que decidir y firmar resoluciones que dicen que cuánto debo producir, cómo debo producir, o sea, creando temas económicos que complicaban más la vida del país. Entonces, el 18 de mayo, la comisión, al reunirse, dice, modifiquemos el sistema. Y el gobierno trata de facilitar las cosas hasta que el 1 de junio, el lunes último, se tomó la decisión de decir, señores, esto no puede continuar. ¿Por qué no reemplazamos, que es lo que hemos venido diciendo del primer día por el sector privado, 7 procesos por uno solo, una declaración sanitaria? Aquí lo que importa es que haya un protocolo sanitario, sea uno formal, informal, micro, mediano, pequeño, grande. No queremos que el contagio siga creciendo, queremos reducirlo, queremos llegar justamente a una meseta y a una reducción como ya lo ha logrado gran parte del primer mundo. Entonces se está esperando la reactivación de más empresas a partir de este decreto supremo. El decreto supremo que se ha publicado el día de ayer. Recién, o sea, estamos en 10% de nuestra capacidad. Ya, ese decreto permitiría que esta economía de la primera fase, que debería llegar al 65% y que ahora se ha propuesto que sea el 72%, todo eso se libere con este nuevo mecanismo.
y por lo tanto se han calculado 700.000 empresas que podrían quedar involucradas. Y junto a eso, de una vez, se ha dicho, bueno, y como parte de la segunda fase, ¿por qué no vamos hasta el 80% de la economía? ¿Por qué no autorizar la venta de automóviles, de motocicletas para el delivery? ¿Por qué no las ventas de partes y piezas de talleres automotrices? ¿Por qué no la construcción de viviendas de unifamiliares, de vivienda social? ¿Por qué no los grandes proyectos de construcción que se paralizaron? Son 56 el 16 de marzo y que no han vuelto a poder trabajar. Entonces, todo eso unido a otras actividades, se dijo, esto podría llegar a 80% de la economía y 700.000 empresas. A partir de hoy, se puede empezar aceleradamente a recuperar los permisos, la declaración jurada, y es lo que esperamos para que el país vuelva a tener oxígeno, porque nos hemos estado asfixiando de una manera terrible y se han puesto en riesgo 6 millones de empleos al no poder las empresas pagar las remuneraciones a los trabajadores. ¿Y se han relajado los protocolos? Es decir, se queda, sí, y queda en la conciencia de los empresarios, entonces. Es decir, acá hay que poner mucho énfasis en cumplir el tema de la sanidad, ¿no? Efectivamente, el Estado se reserva el derecho fiscalizador. Si alguien no cumple con las normas sanitarias, bueno, se sanciona o se cierra el negocio. Aquí tenemos dos elementos importantes. Uno, que las empresas todas hemos sufrido el problema de estar en esta cuarentena sin poder producir ni vender. Ya transcurrieron 80 días. Nadie puede continuar en una situación de esa naturaleza. Entonces, el que yo haga la declaración jurada de que voy a cumplir el protocolo sanitario, no voy a incurrir en riesgos de perder, porque si yo violo el protocolo sanitario, a mí me pueden cerrar, y si me cierran, me matan el negocio. Entonces, la lucha ha sido eso, confianza, pero también hay una, digamos, situación de supervivencia de vida que hace que las empresas van a poner todo el mejor esfuerzo. Y la prueba mayor es que todo lo que se activó el 16 de marzo, el mismo día que empezó la cuarentena, no hay una sola queja de ninguna empresa, ni agrícola, ni comercial, ni industrial, que haya violentado el protocolo sanitario. Eso es una demostración que sí podemos hacerlo. Y eso es lo que me hace recordar permanentemente, como lo he expresado en forma reiterada, que nosotros hemos tenido en los últimos 20 años un crecimiento económico promedio por encima del promedio latinoamericano, gracias a que tenemos un régimen constitucional basado en la propiedad privada, en la libertad económica y en la persona humana como centro de toda nuestra actividad. Y nosotros de pronto, ese régimen se ve reemplazado por otra vez los mecanismos del 70 para comprar, para producir, para vender, permiso previo del Estado. Entonces, eso es lo que se ha cambiado con el decreto del día de ayer. Eso es un paso importantísimo que reconozco y agradezco y que creo que va a permitir que el sector privado tenga ahora un escenario mejor de recuperación, sin dejar de considerar que hay actividades que el gobierno ha considerado que aún no estamos capacitados, y es la amarra, es el tema de los centros comerciales, que son actividades que tienen que tener presencia del público, y el gobierno ha preferido ser más reservado, y en la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros en el decreto ha dejado aún en suspenso estas actividades que ojalá pronto puedan reactivarse, sabiendo que estaríamos alcanzando la meseta, y eso avisora que podamos tener un panorama para las próximas semanas más alentador.